Hola, hola, muy buenas bombers. Vamos a continuar con este capítulo cuarto de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Venga, genial, lo habíamos dejado aquí. Y recuerda, si te gustan estos vídeos, dale like, campanita para suscribirte y desde ahí pues puedes ver todos los vídeos que voy subiendo. Recuerda, están por colecciones. Tienen ahí la colección legislación, callejero y demás. Y si tienes sugerencias o temas que te gustaría ver, pues aquí estoy para ayudarte. Muy bien. Comienzo leyendo y aquí tienes al lado el resumen. Recuerda, resumen súper resumido. Entonces, ojo. Artículo 30. Bueno, en el capítulo cuarto estamos en los servicios de prevención. Ya, recuerda, servicios de prevención. Estábamos viendo todo lo que hace falta prevenir, ¿no? Siempre que haya algún riesgo, debe haber alguien encargado de prever, ¿no? De analizar los riesgos y en caso de que los haya, pues poner unas medidas necesarias y por eso se va a encargar el empresario. El empresario siempre va a estar al cargo de eso, nunca recaerá el coste sobre los trabajadores. Entonces, cuando son pocos trabajadores, concretamente menos de 25, lo vamos a ver ahora, el empresario puede hacerlo él. Pero si son más, bueno, ahí te pone hasta 10, luego lo vamos a ver porque hay 10 y 25. Luego, si son más, tiene que nombrar a un encargado de prevención o contratar a una empresa externa para que haga pues todo lo que nos viene diciendo en el apartado anterior. Vas a ver que todos estos artículos son un poco repetitivos de lo anterior, aunque si bien va diciendo algo nuevo, está subrayado y todo lo demás es un poco paja y repetición, ¿no? Artículo 30. Protección y prevención de riesgos profesionales. 1. En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad. Constituirá un servicio de prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa. ¿Ves? Le da tres opciones. El empresario designa uno o varios, hace un servicio de prevención o bien designa una empresa. 2. Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los medios precisos y ser suficientes en número teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así como los riesgos a que están expuestos los trabajadores y su distribución en la misma en el alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere la letra E del apartado 1 del artículo 6 de la presente ley. Bueno, el artículo 6 no lo hemos visto, pero bueno, hace referencia a lo grande que sea la empresa, ¿no? Tenerlo en cuenta y ya está. Los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior colaborarán entre sí y en su caso con los servicios de prevención. 3. Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá facilitar a los trabajadores designados el acceso a la información y documentación a que se refieren los artículos 18 y 23 de la presente ley. Bien, el 23 no lo tenemos, pero el 18, acuérdate, era la información y consulta de participación de los trabajadores. Esto era que tenías que darle la información a los trabajadores que se iban a encargar de servicio de prevención y que también tenías que, bueno, se podía informar de manera general a los trabajadores o de manera particular se debía informar a aquellos que tenían riesgo específico por su trabajo concreto, por su desempeño concreto. ¿Recuerda eso? 4. Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus actividades de protección y prevención de los riesgos profesionales en la empresa. En ejercicio de esta función, dichos trabajadores gozarán en particular de las garantías para los representantes de los trabajadores establecen en las letras A, B, C del artículo 68 del apartado 4 del artículo y del apartado 4 del artículo 56 del texto refundido de la Ley de Estatuto de los Trabajadores. Vale, esto simplemente es para garantizar que no se les va a menospreciar, que no se les va a degradar, que se les va a tener igualmente en cuenta para los criterios de promoción empresarial, promoción profesional. Entonces van a ser un empleado más, con todas las garantías. Esta garantía alcanzará también a los trabajadores integrantes del servicio de prevención cuando la empresa decida constituirlo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo siguiente. Los trabajadores a que se refieren los párrafos anteriores deberán guardar sigilo profesional sobre la información relativa
a la empresa que tuviera acceso como consecuencia del desempeño de sus funciones. Bueno, lo de no podrá surgir ningún perjuicio es algo lógico, ¿no? Luego lo de sigilo sí que es algo nuevo que nos meten aquí, porque en el apartado 18, artículo 18, se dice que se compartirá la información, ¿no? Por parte del empresario. Es que ahora te dice, oye, yo te comparto la información, pero guarda sigilo porque te estoy dando acceso a mis cuentas personales, a lo que estoy gastando en prevención, tienes información privilegiada, entonces utilízala únicamente para la prevención y no para pues eso, causar discordia o salseos o demás, ¿no? Información privilegiada. Bien. 5. En las empresas de hasta 10 trabajadores, el empresario podrá asumir personalmente las funciones señaladas en el apartado 1, siempre que desarrolle de forma habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga capacidad necesaria en función de los riesgos a que estén expuestos los trabajadores y la peligrosidad de las actividades, con el alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere el 6.1e de esta misma ley. La misma posibilidad se reconoce al empresario que, cumpliendo tales requisitos, ocupe hasta 25 trabajadores, siempre y cuando la empresa disponga de un único centro de trabajo. Vale, este punto 5 sí me parece algo más preguntable porque estamos hablando de 10 trabajadores o de 25 siempre que se cumplan los requisitos para que puedan ser los 10 y 25 si hay un único centro de trabajo, ¿vale? Un único centro de trabajo subrayado, ¿vale? Entendido. Bien. Pues lo tenemos claro, ¿no? ¿Cuándo podrá el empresario encargarse de todas las labores de prevención? Bueno, pues cuando emplee hasta 10 trabajadores, siempre que desarrolle de forma habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga la capacidad necesaria, ¿vale? Un poco de sentido común, claro. Tienes que estar en el puesto de trabajo, si no, no ves los riesgos. Tienes que tener la capacidad necesaria, porque si no, no sabes valorar los riesgos. Bien, y si hay un único puesto, hasta 25 trabajadores. 6. Bueno, antes de nada, el 5, claro, ¿por qué hacen esto para el empresario? Porque todo le supone un coste. Y si puede ahorrarse ese coste, pues lo puede hacer él, siempre que cumpla los acuerdos, ¿no? Las características. 6. El empresario que no hubiere concertado el servicio de prevención con una entidad especializada ajena a la empresa y ahora va a tener que desembolsar, deberá someter su sistema de prevención al control de una auditoría o evaluación externa en los términos que reglamentariamente se determinen. Bueno, no se libra el empresario de pagar. O sea, si haces tú la prevención, al menos te van a auditar. Y el punto 7 sobre las auditorías. Las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoría del sistema de prevención habrán de contar con una única autorización de la autoridad laboral, que tendrá validez en todo el territorio español. El vencimiento del plazo máximo para el procedimiento de autorización sin haberse notificado resolución expresa al interesado permitirá entender desestimada la solicitud por silencio administrativo con el objeto de garantizar una adecuada protección de los trabajadores. ¿Ves? Se excusan. Normalmente las peticiones por silencio administrativo deben ser estimadas siempre que pues no se trate de algo especial, ¿no? Y en este caso dan una justificación. No cualquiera puede auditar, entonces se deberá justificar, se deberá ser aprobado expresamente por la autoridad competente que tú puedas hacer la auditoría. ¿Esto por qué? Para garantizar una adecuada protección de los trabajadores. Bien. Bueno, este párrafo pues destacaría lo que tienes aquí en morado, cuando son 10, cuando son 25. A ver, como es morado, lo voy a subrayar en morado. Voy a hacer las X, bueno, está subrayado, pero las X para que estén ahí. Lo de que no podrá sufrir perjuicio, pues bien, suficientes en número, uno o varios. Bueno, esto es bastante de sentido común. Artículo 31. Servicios de prevención. Bien, si la designación de uno o varios trabajadores fuera insuficiente para la realización de las actividades en función del tamaño de la empresa, de los riesgos expuestos, bueno, leo, de los riesgos expuestos, los trabajadores o de la peligrosidad de las actividades desarrolladas con alcance deberán
que establezcan las disposiciones de la letra E del apartado 1 del artículo 6 de la presente ley, el empresario deberá recurrir a uno o varios servicios de prevención, propios o ajenos, que colaborarán cuando sea necesario. Para el establecimiento de estos servicios en las administraciones públicas se tendrá en cuenta su estructura organizativa, la existencia en su caso de ámbitos sectoriales y descentralizados. Bueno, lo típico, ¿no? Que si no es suficiente, pon más. 2. Se entenderá como servicio de prevención el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para realizar la actividad preventiva, a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación especializados. Para el ejercicio de sus funciones, el empresario deberá facilitar a dicho servicio el acceso a información, documentación a que se refiere el apartado 3 del artículo anterior. Otra vez. 3. Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento y el apoyo que precise en función de los tipos de riesgos en ella existentes y en lo referente a. Bueno, este punto 3. Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo referente a, es decir, a los riesgos y concretamente a lo siguiente: al diseño, implantación y aplicación de un plan de prevención laboral que permita la integración en la prevención de la empresa. Claro. La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar la seguridad de salud de los trabajadores en los términos establecidos en el artículo 16 de esta ley. C. La planificación de la actividad preventiva y la determinación de las prioridades de la adopción de las medidas preventivas y de la vigilancia de su eficacia. Claro. La información y formación de los trabajadores en los términos previstos en el artículo 18 y 19 de esta ley. La presentación de los primeros auxilios en los planes de emergencia. Y F. La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo. Si la empresa no llevará a cabo las actividades preventivas con sus propios recursos, la asunción de las funciones respecto a las materias descritas en este apartado solo podrán hacerse por un servicio de prevención ajeno. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de cualquier otra atribución legal o reglamentaria de competencia a otras entidades u organismos respecto a las materias indicadas. Bueno, todo lo que hemos leído anteriormente del apartado A al F es lo que ya nos viene diciendo que tiene que tener un plan de prevención, un servicio de prevención, el diseño, la implementación, la evaluación, la planificación, la información posterior, la prevención, la vigilancia, todo esto lo hace el servicio de prevención, claro. Y solo podrá ser llevado a cabo por uno, no por varios, ¿sí? Bueno, el servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinario, debiendo sus medios ser apropiados para cumplir sus funciones. Para ello, la formación, especialidad, capacitación, dedicación y número de componentes de estos servicios, así como sus recursos técnicos, deberán ser suficientes y adecuados a las actividades preventivas a desarrollar y en función de las siguientes circunstancias: el tamaño de la empresa, el tipo de riesgo a los que pueden encontrarse expuestos los trabajadores y, por supuesto, la distribución de riesgo de la empresa. 5. Para poder actuar como servicios de prevención, las entidades especializadas deberán ser objeto de una acreditación de la autoridad laboral, que será única con validez en todo el territorio español, mediante la comprobación de que reúnen los requisitos de que establezcan reglamentariamente y previa aprobación de la autoridad sanitaria en cuanto a aspectos de carácter sanitario. Entre estos requisitos, las entidades especializadas deberán suscribir una póliza de seguro que cubra su responsabilidad en la cuantía que se determine reglamentariamente y sin que aquella constituya el límite de la responsabilidad del servicio. Bueno, otra vez repitiendo lo mismo, pero esta vez ampliando, que necesitan la póliza y que necesitarán la aprobación de la autoridad laboral. Claro, ya nos lo decía antes. 6. El vencimiento del plazo máximo del procedimiento de acreditación sin haberse notificado resolución expresa al interesado permitirá entender desestimada la solicitud por silencio administrativo con objeto a garantizar la adecuada protección de los trabajadores. ¿En serio? ¿Me lo vuelves a repetir? Es que
Es una repetición constante, ¿no? Por eso hay tan poco subrayado en estos artículos, porque es recordar todo el rato lo mismo, ¿vale? Bien, artículo 32. Prohibición de participación en actividades mercantiles de prevención. Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social no podrán desarrollar funciones correspondientes a los servicios de prevención ajenos, ni participar con cargo a su patrimonio histórico en el capital social de una sociedad mercantil en cuyo objeto figure actividad de prevención. Claro, por el conflicto de intereses. Artículo 32 bis, presencia de los recursos preventivos. Bueno, la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualesquiera que sea la modalidad de organización de dichos recursos, será necesaria en los siguientes casos. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo de procesos o la actividad por la concurrencia de operaciones diversas en que se desarrollan sucesivos simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo. B. Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como peligrosos o con riesgos especiales. Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, claro. 2. Se consideran recursos preventivos a los que el empresario podrá asignar la presencia los siguientes. Uno o varios trabajadores designados de la empresa. Uno o varios miembros de prevención de servicio de la empresa. Uno o varios miembros de servicio de prevención ajenos concretados por la empresa. Cuando la presencia sea realizada por diferentes recursos preventivos, estos deberán colaborar entre sí. Bueno, ahora que habla de presencia, vuelve a repetir lo mismo, que pueden ser trabajadores, que pueden ser externos, designados de la empresa, de servicio de prevención, vale. 3. Los recursos preventivos a que se refiere el apartado anterior deberán tener la capacidad suficiente. Vale, gracias. Disponer de los medios, bla, bla, bla. No obstante lo señalado en los apartados anteriores, el empresario podrá asignar la presencia de forma expresa a uno o varios trabajadores de la empresa sin formar parte del servicio de prevención propio ni ser trabajador designado. Re- eh, ni ser trabajadores designados. Reúnan los conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarias en las actividades procesos a que se refiere el apartado 1 y cuenten con la formación preventiva. O sea, estás diciendo que puede, no obstante lo señalado, el empresario podrá asignar la presencia de forma expresa a uno o varios trabajadores que dice, reúnan los conocimientos, cualificación, y voy a subrayar aquí que pueden no ser empleados, sin formar parte del servicio de prevención ni ser trabajadores designados, ¿vale? Eso sí acaso lo más interesante. Y en este supuesto, tales trabajadores deberán mantener la necesaria colaboración con los servicios de prevención del empresario, ¿vale? Esto lo hacen para que, pues bueno, en caso de ser una actividad que no controla el servicio de prevención que tiene la empresa, pues lo contratas externamente porque se adquiere una actividad nueva y hay gente, profesionales, pues cualificados que sí pueden atender eso porque están formados en ello. Mm, vale, consulta de los trabajadores. Mm, un poco más de lo mismo. Este capítulo 5. Hasta llegar aquí a los delegados de prevención, que pasaremos al artículo 35, que será más interesante. Bueno, voy leyendo. Artículo 33. El empresario deberá consultar a los trabajadores con la debida antelación la adopción de las decisiones relativas a la planificación y la organización del trabajo en la empresa y la introducción de nuevas tecnologías. En todo lo relacionado con la consecuencia que éstas pudieran tener para la seguridad y la salud de los trabajadores derivadas de la elección de los equipos, la determinación de la adecuación de las condiciones de trabajo y el impacto de los factores ambientales en el trabajo. Bueno, sí, ya sabemos que el empresario deberá consultar con los trabajadores, pero especialmente en lo que suponga riesgo, ¿no? En lo que suponga riesgo a su actividad. Si te cambia la motosierra a una que tiene IA y hace cosas raras, te va a consultar, oye, ¿estás preparado?
B. La organización y el desarrollo de las actividades de protección de la salud y la prevención de los riesgos profesionales en la empresa, incluida la asignación de los trabajadores encargados de dichas actividades o el recurso a unos servicios de prevención externos. Vale, o sea que esto me lo tienes que consultar también. Pues no sé yo si lo hará siempre, pero bueno. La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia. Vale. Hombre, eso sí lo tiene que consultar, ¿no? Porque te tiene que preguntar, oye, ¿tú quieres ser designado de los servicios? No. Los procedimientos de información y la documentación que se refiere al artículo 18, apartado 1 del apartado 23, ¿vale? O sea, en caso de que vaya a dar información, consulta, por supuesto. El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva. Cualquier otra acción que pueda tener efectos sustanciales en la seguridad de salud de los trabajadores. Y dos, en las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, las consultas que se refiere al apartado anterior se llevarán a cabo con dichos representantes. Por supuesto, no van a andar uno por uno preguntando a sus 100 trabajadores, ¿no? En caso de que sean 100 trabajadores, ¿cómo será? Pues mira, de 50 a 100 trabajadores, dos delegados de prevención. Y ya te está dejando caer por aquí, ¿vale? Representantes de los trabajadores. Bueno, no es lo mismo, ¿eh? El representante de los trabajadores, que son los delegados de personal. O bueno, los delegados de prevención son los representantes en temas de prevención, ¿no? De riesgos laborales. Entonces, no valdría. Bien, artículo 34. Derechos de participación y representación. Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos en el trabajo, ya sea por medio suyo o de los representantes, lo veremos. En las materias o centros de trabajo que cuenten con 6 o más trabajadores en la participación de estos se canalizará a través de sus representantes y de la representación especializada que se regula en este artículo. Mira, aquí te está diciendo 6 o más trabajadores. Y yo en el esquema este que te tengo aquí, te lo tengo puesto aquí, mira. Mira, te lo tenía puesto aquí arriba. Esto a partir de 6 trabajadores es necesario, ¿vale? A partir de 6 trabajadores es necesario. Y esto, claro, ¿dónde viene? Pues en el artículo que acabamos de ver y lo voy a señalar como tal, ¿vale? Vale, aquí lo tienes señalado en el artículo 34, a partir de 6 trabajadores es necesario en las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores. La información se realizará, estamos en el 18, en el tema de la información que ya vimos, ¿no? Entonces, bueno, es importante ahí ir hilando un poco los artículos. Si son más trabajadores. Punto 2. A los comités de empresa, a los delegados de personal y a los representantes sindicales les corresponde, en los términos que respectivamente le reconoce el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de órganos de representación del personal al servicio de las administraciones públicas y la Ley Orgánica de Libertad Sindical, a todos estos, respecto a esas leyes, la defensa de los intereses de los trabajadores en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Para ello, los representantes del personal ejercerán las competencias que dichas normas establecen en materia de información, consulta y negociación, vigilancia y control y ejercicio de las acciones ante las empresas y los órganos tribunales competentes. 3. El derecho de participación que se regula en este capítulo se ejercerá en el ámbito de las administraciones públicas con las adaptaciones que procedan en atención a la diversidad de las actividades que desarrollan y las diferentes condiciones en que éstas se realizan, la complejidad y dispersión de su estructura organizativa y sus peculiaridades en materia de negociación colectiva y participación en la determinación, bueno, previstos en la ley de 19 de julio sobre la negociación colectiva y determinación de las condiciones de trabajo de empleado público, pudiendo establecer ámbitos sectoriales, todo esto. Para llevar a cabo la indicada adaptación en el ámbito de administración general de gobierno, tendrá en cuenta los siguientes criterios. En ningún caso dicha adaptación podrá afectar a las competencias, facultades y garantías que se reconocen en la Ley
a los delegados de prevención y a los comités de seguridad y salud. Esto es que no por ser el gobierno se van a afectar, ¿no? Las competencias. Van a ser las mismas. Si le tienen que putear al gobierno, le putean. Dicho de otra manera. Se deberá establecer el ámbito específico que resulta adecuado para cada caso en el ejercicio de la función de participación en materia dentro de la estructura organizativa de administración. Con un carácter general, dicho ámbito será el de los órganos de representación del personal al servicio de las administraciones públicas, si bien podrán establecerse distintos en función de las características de las actividades y frecuencia de los riesgos que se pueden encontrar expuestos los trabajadores. Bien, cuando el indicado ámbito existan diferentes órganos de representación del personal, se deberán garantizar una adecuada coordinación, una actuación coordinada de todos en materia de prevención, bueno, lo que ya habíamos dicho también en los privados, posibilitando que la participación se realice de manera conjunta. Con carácter general, se constituirá un único comité de seguridad y salud en el ámbito de los órganos de representación previstos en la Ley de órganos de representación del personal al servicio de las administraciones públicas, que será integrado por los delegados de prevención designados en dicho ámbito, tanto en el personal con relación de carácter administrativo o estatutario, como el del personal laboral y por los representantes de la administración, en número no superior al de delegados. Ello, no obstante, podrá constituirse en comités de seguridad y salud en otros ámbitos cuando las razones de la actividad y el tipo y frecuencia de riesgos así lo aconsejen. Bien, aquí es importante porque nos habla por primera vez de comités de seguridad y salud, que veremos más adelante. Veremos lo que es un comité de seguridad y salud, que deberá estar formado tanto por los trabajadores como por los empresarios. Y desgloso aquí, subrayo brevemente porque luego lo va a repetir, ¿vale? No es tan importante en este apartado D, porque habla concretamente de las administraciones públicas, ¿no? Entonces dice, estará integrado por los delegados de prevención, que recuerda estos son los trabajadores, tanto como el personal en relación con carácter administrativo, estatutario y el personal laboral, ¿vale? Son iguales, no hace diferencia. Y por los representantes, ¿vale? Representantes de la administración, ¿quiénes son? Pues los jefes, los directores, los que tienen más interés en la administración que los trabajadores. Bueno, supone que tienen el mismo interés, ¿no? No superior al de delegados, es decir, será mínimo el mismo que el de los delegados. O sea, máximo. Ello, no obstante, podrá constituirse en comités de seguridad y salud en otros ámbitos por las razones que sean. Bueno, que tengas en cuenta esto, ¿no? Que los delegados de prevención serán los mismos que los representantes de la administración, empresarios y trabajadores a partes iguales para decidir sobre la seguridad y la salud. Y luego veremos quién tiene el voto de calidad y demás. Bueno, artículo 35, delegados de prevención. Vamos a pasar ya a lo que es la chicha, esta tabla a fuego, y vamos a ver por qué. Bien, te voy contando. Este apartado, aquí empieza, digamos, lo interesante y lo potente, la chicha. Digamos que todo lo anterior era un poco paja para entender cómo se va a construir todo lo demás, ¿no? Digamos que lo anterior es la base y lo que ahora nos va a interesar son los comités de seguridad y salud, pero claro, ¿cómo voy a entender lo que es un comité de seguridad y salud si no sé que hay representantes de los trabajadores, si no sé que el empresario tiene que tomar cargo, que el trabajador no va a ser vulnerado en su puesto de trabajo aunque participe en los comités de seguridad y salud? Bueno, todo esto que hemos visto es relevante, pero lo realmente preguntable yo creo que viene ahora, ¿no? Aunque bueno, depende del examinador lo que quiera preguntar, pero bueno. Vamos a ver, recuerda que esta ley 31/1995 del 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales responde a la necesidad de proteger a los trabajadores según el artículo 40 sobre seguridad e higiene en el trabajo, ¿no? Respecto a esto, pues esta ley regula los delegados de prevención, los comités de seguridad y salud, ambos órganos establecidos en la empresa para velar por el establecimiento de las medidas de prevención en las empresas para que protejan de los riesgos laborales a los trabajadores y el cumplimiento por el empresario de sus deberes, ¿no? Luego, el Ayuntamiento de Madrid se consideraría empresa a los efectos de esta ley de protección ley de prevención de riesgos laborales, ¿vale?
Entonces, vamos a ver. Los delegados de prevención, ¿qué es esto? Concepto y número. Artículo 35. 1. Los delegados de prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Creo que ya nos sonaba, ¿no? Por lo que íbamos leyendo. 2. Los delegados de prevención serán designados por y entre los representantes del personal en el ámbito de los órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el artículo anterior con arreglo a la siguiente escala. Bien, comento. Vale, mira, aquí creo que antes de continuar con la tabla es importante tener claro este párrafo, ¿vale? Porque dice que los delegados de prevención serán designados por y entre los representantes del personal. Y ahora, ¿qué es un representante del personal o de los trabajadores y qué es un delegado del personal? Si ves tu pantalla de la izquierda, el del representante de los trabajadores es, digamos, el que representa a los trabajadores en el caso de que sean más de 6 trabajadores. Entonces ahí se puede designar. Y aquí lo pongo. Por ejemplo, para que veas la diferencia, eh, representante de los trabajadores es el concepto genérico, engloba los representantes unitarios. Delegados de personal serán con empresas de menos de 9 trabajadores y miembros de comité de empresas siempre que sean más de 50 trabajadores. Entonces, el delegado de personal es un tipo específico de representante de los trabajadores. Se da en empresas de hasta 49 trabajadores. Bien, un delegado de personal solo puede existir en empresas de hasta 49 trabajadores. Si son más de 50, perdón, si son más de 49, es decir, 50 o más, lo que hay es comités de empresas y ahí están los representantes de los trabajadores, ¿vale? En este sentido, representantes de los trabajadores es un concepto pues base y el delegado de personal es un puesto que le dan al representante del trabajador, ¿vale? Ahí que lo tengamos en cuenta. Bien, y aquí en el esquemita de tu pantalla a la derecha tengo delegados de personal podrán ser hasta 30 trabajadores uno y de 31 a 49 3, ¿vale? Podrán ser 3 delegados de personal. El que recuerden no tiene nada que ver con los representantes de los trabajadores. Constituyen la representación de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo que tenga menos de 50 y más de 10 trabajadores. Igualmente podrán ser delegados de personal aquellas empresas o centros que cuenten entre 6 y 10 trabajadores, si así lo deciden por mayoría. Bien, aquí estoy hablando de los delegados de personal. Y no estoy hablando de lo que ponía aquí en el artículo 34, si son 6 o más trabajadores, debe haber un representante al menos de los trabajadores, ¿vale? Y ya está. Bueno, entonces, punto 2, vuelvo a leer. Los delegados de prevención serán designados por y entre los representantes del personal en el ámbito de los órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el artículo anterior, con arreglo a la siguiente escala. Bien, de 50 a 100 trabajadores, solo por incidir, 50 a 100 ya no tenemos delegados de prevención. ¿Recuerdas? Serían todos representantes y en caso de la representación se haría mediante miembros en un comité de empresa, porque son más de 50 trabajadores. Bien. En cuanto a delegados de prevención de 50 a 100 trabajadores, tenemos dos delegados de prevención. De 101 a 500 trabajadores, tenemos tres delegados de prevención. De 501 a 1000 trabajadores, tenemos cuatro delegados de prevención. Y ahora, de 1001 a 2000, 5. De 2001 a 3000, 6. De 3001 a 4000 trabajadores, 7. Y de 4001 en adelante, habrá 8 delegados de prevención. Bien. Y nada, aquí te pongo a la derecha de la tabla hasta 31 y de 31 a 49, 1, refiriéndome al tema de los delegados de personal, ¿no? Entonces, bueno, para que se vea mejor voy a hacer una flechita. Vale, pues ahí lo tienes, bastante visual. Y luego dice, en las empresas de hasta 30 trabajadores, el delegado de prevención será el delegado de personal de hasta 30. En las empresas de 31 a 49 trabajadores habrá un delegado de prevención que será elegido
por y entre los delegados de personal. Vale, entonces te preguntarás, ¿por qué tengo yo esto de los delegados de personal? Pues porque me habla precisamente en este párrafo de ello. Y vale la pena pararse a entenderlo. En las empresas de hasta 30 trabajadores, el delegado de prevención será el delegado de personal. Ya sabemos que hasta 30 trabajadores hay un delegado de personal. Y entonces ese será el delegado de prevención. Entonces, en esta tabla de delegados de prevención, hasta 30 trabajadores, ¿cuántos delegados de prevención? Un delegado de prevención. Luego dice, en las empresas de 31 a 49 trabajadores, habrá un delegado de prevención, igualmente, pero este será elegido por y entre los delegados de personal. ¿Qué pasa? Que los delegados de personal de 31 a 49 trabajadores son tres. Entonces, de esos tres, ellos tres votan y dicen, oye, pues tú vas a ser el delegado de prevención. Entonces, ves el diferente, se decide de entre los tres delegados, uno. Y en el caso de ser hasta 30, el propio delegado es el delegado de prevención. El delegado de personal es el de prevención. ¿Vale? Simplemente eso. 3. A efectos de determinar el número de delegados de prevención, se tendrán en cuenta los siguientes criterios. Los trabajadores vinculados por contrato de duración determinada superior a un año se computarán como trabajadores fijos de plantilla. Bien, los de superior a un año. A uno que venga con un contrato de 10 días no me vale para elegir el delegado porque va a estar aquí 10 días. A ese nada, no tiene ni voz ni voto. Los contratos por término de hasta un año, ¿vale? Superior a un año y ahora hasta uno, se computarán según el número de días trabajados en el periodo de un año anterior a la designación y cada 200 días trabajados o fracción se computará como un trabajador más. Bien, vamos a ver esto bien. Bien, claro, si el contrato es superior a un año, no pasa nada, tú ya eres un trabajador fijo. Ahora, si tienes un contrato inferior a un año, solo computará como trabajador con voto, digamos, con voz y voto, cada fracción, cada 200 días trabajados o fracción. Es decir, hasta que no trabajes 200 días, no se computará como un trabajador más. Eres, al nivel de término de prevención de riesgos laborales, nadie. 4. Bueno, entonces es importante, lo de los 200 días trabajados, ¿vale? ¿Cuándo? Preguntón de examen. ¿Cuándo computará si tienes un contrato inferior a un año eh, en términos de prevención? Pues ahí está bastante claro. Asignación, 200 días trabajados o fracción, ¿vale? Bien. Lo de fracción quiere decir, si tienes los 200 y haces otros 200 porque te amplían el contrato, pues ya eres otro trabajador. No hace falta que hagas 2 años, sino que 400 días sería suficiente, ¿vale? En contratos inferiores a un año. Bien. No obstante, lo dispuesto en el presente artículo de los convenios colectivos en los convenios colectivos podrán establecerse otros sistemas de designación de los delegados de prevención, siempre que se garantice que la facultad de designación corresponde a los representantes del personal o a los propios trabajadores. Bien, no hace falta que se haga lo anterior, que se tenga en cuenta lo anterior de los 200 días de fracción. Se pueden designar formas, otras formas de establecer los delegados de prevención siempre que se garantice que se eligen por los representantes del personal o por los propios trabajadores, ¿vale? Que no se les quite la autoridad. Bien, asimismo, en la negociación colectiva o mediante los acuerdos a que se refiere el artículo 83, apartado 3 del Estatuto de los Trabajadores, podrá acordarse que las competencias reconocidas en esta ley a los delegados de prevención sean ejercidas por órganos específicos creados en el propio convenio o en los acuerdos citados. Dichos órganos podrán asumir en los términos y conforme a las modalidades que se acuerden competencias generales respecto del conjunto de los centros de trabajo incluidos en el ámbito de aplicación del convenio o del acuerdo.
en orden a fomentar el mejor cumplimiento de los mismos de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. Bueno, que se podrá hacer un órgano de prevención, pues también, si la empresa es muy grande y lo necesita, pues adelante. Igualmente, en el ámbito de las administraciones públicas se podrá establecer en los términos señalados en la Ley 7/1990 del 19 de julio sobre negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos, otros sistemas de designación de los delegados de prevención y acordarse que las competencias que esta ley le atribuye a estos puedan ser ejercidas por órganos específicos. Bien, y hablando de órganos específicos, debemos diferenciar entre servicio de prevención y delegado de prevención. Bien, por eso te voy a volver aquí al artículo 30 donde veíamos los servicios de prevención. Y ya sabes que servicio de prevención es, mira, en cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad. De dicha actividad. Constituirá un servicio de prevención o concertará que dicho sea establecido por una empresa ajena. Vale, es que te lo meten aquí un poco entre medias y a lo mejor no se distingue, pero servicio de prevención, lo voy a subrayar, es en favor del empresario, ¿vale? O sea, los trabajadores piden algo, el servicio de prevención va por otro lado, ¿vale? Servicio de prevención, ahí nos lo mencionan por primera vez. Segunda vez que nos mencionan servicio de prevención, no varios miembros del servicio de prevención de la propio de la empresa. Bien, servicio de prevención propio de la empresa, que aquí se nos había ido otra vez. Esto es propio de la empresa. Y tercera vez que lo mencionan, bueno, ahí lo menciono yo, pero en la página 22, perdón, en la 22, en la siguiente, aquí hablarán del servicio de prevención en su caso. Bueno, saber que el servicio de prevención es el que tiene la empresa para beneficiarle a él, ¿no? Y los delegados de prevención van a intentar, oye, pues mira más por nosotros, más o menos, algo así. Bien, competencias y facultades de los delegados de prevención. Estamos en el artículo 36 de esta ley. Vamos a verlo. Bueno, este artículo tiene bastante chicha, entonces vamos despacito para entender bien. Se divide básicamente en 4 puntos. Los dos primeros son las competencias. Perdón, el primero es las competencias y el segundo es la aplicación o el ejercicio de las competencias, ¿vale? Entonces vamos con el primero. Son competencias de los delegados de prevención las siguientes. Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la actividad preventiva. Bien, este fácil. B. Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre la prevención de riesgos laborales. Bien, bueno, ya sabemos que son trabajadores, los trabajadores deben colaborar, los delegados pues son los que colaboran y cooperan entre los trabajadores para la ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. Se consultan con los trabajadores, dicen, oye, ¿qué te falta? Oye, ¿necesitas algo? Pues todo esto es recabar información y necesita tiempo, es un trabajo. C. Ser consultados por el empresario con carácter previo a su ejecución acerca de las decisiones a que se refiere el artículo 33 de esta ley. Bien, el artículo 33, que lo tienes aquí, que lo hemos puesto aquí para que esté más visible, es este parrafito de aquí. Recuerda que era sobre la planificación, organización, la implementación de las nuevas tecnologías que tengan que ver con la seguridad de salud, el impacto de los factores ambientales, la organización, desarrollo de actividades que tengan que ver con la seguridad de salud y bueno, y cualquier otra acción que pueda tener efectos sustanciales sobre la seguridad de salud de los trabajadores. Vamos, que resume todas las anteriores. Bien, entonces esas consultas se llevarán a cabo por los representantes, siempre que los haya. Bueno, ¿qué te quiero decir con esto? Que los trabajadores o los delegados de prevención deben ser consultados por el empresario previa a la ejecución de las decisiones a que se refiere el artículo 33. Es decir, el empresario quiere cambiar la motosierra por una que tiene IA y es súper moderna.
y se la va a dar al tío ese que usa la motosierra. Bueno, pues antes de dársela, antes de aprobar esa medida, debe consultarlo con el delegado de prevención o con los delegados de prevención y los delegados emitirán un informe, que ahora veremos, que si no emiten, pues el empresario al final hace lo que quiere. Pero ahora lo vamos a ver en el apartado 3, ¿vale? Bueno, bajo el apartado 3 para que lo veas, ya que lo estoy hablando, está aquí, ¿vale? Esto es el 2. No te asustes al ver tanto texto. Bien, los informes que deban emitir los delegados de prevención a tenor de lo dispuesto en la letra C del apartado 1, que es el que acabamos de leer de este artículo, deberán elaborarse en un plazo de 15 días o en el tiempo indispensable. Bien, imprescindible, porque el empresario quiere tomar una medida, debe consultarse con los delegados, oye, máximo 15 días o dámelo en el tiempo mínimo imprescindible que tengo que cerrar el acuerdo. Cuando se trate de adoptar medidas dirigidas a la prevención de los riesgos inminentes, ¿vale? Cuando se trate de prevenir riesgos inminentes. Transcurrido el plazo sin haberse emitido el informe, el empresario podrá poner en práctica su decisión, ¿vale? Entendido entonces. Bien, vamos a continuar. Estábamos en el C y ahora vamos al siguiente apartado. Bien, vista el C, menciona aquí artículo 33, que lo tenemos, nos entra igual. Y el apartado D, ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. Claro, vigilancia, control, cumplimiento, ellos están ahí al loro de que tanto el empresario como el trabajador cumpla con lo que tiene que cumplir para evitar los riesgos. En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de esta ley, no cuenten con comité de seguridad y salud, por no alcanzar el número mínimo de trabajadores en lo establecido al efecto, las competencias atribuidas al Comité de Seguridad y Salud, en la presente ley, serán ejercidas por los delegados de prevención. Bien, a partir de 50 trabajadores, ¿qué se hace? Pues un comité. Se construirá un comité de seguridad y salud en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores, formado por los delegados de prevención y el empresario y o sus representantes en número igual al de los delegados de prevención. Bien, en las reuniones de comité de seguridad y salud participarán con voz pero sin voto los delegados sindicales, responsables técnicos de la prevención de la empresa que no estén incluidos. Bueno, delegados de prevención y empresario a partes iguales para decidir. Si es una empresa pequeña, pues menos de 50 trabajadores, están los delegados y está el empresario por ahí y ya está. Y son los delegados los que tienen un poco más de fuerza, ¿no? Digamos. Bueno, esto del Comité de Seguridad y Salud lo veremos más adelante. 2. Bien, hemos visto las competencias, ¿no? Las competencias de los delegados, pues son estas, pero ¿y cómo se aplican estas competencias? Bien, en el ejercicio de las competencias atribuidas de los delegados de prevención, estos estarán facultados para lo siguiente. Y esto es lo que interesa. A. Acompañar en los términos a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente de trabajo, así como los términos previstos en el artículo 40 de esta ley a los inspectores de trabajo y seguridad social en las visitas y verificaciones que realicen en los centros de trabajo para comprobar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, pudiendo formular ante ellos las observaciones que estimen oportunas. Bueno, pues acompañan, sugieren, oye, aquí hace falta una barandilla y que la pague el empresario. Pues pueden acompañar a los inspectores y que los inspectores le obliguen. Bien, B. Tener acceso con las limitaciones en el apartado 4 del artículo 22 de esta ley, que nos decía que los datos relativos a la vigilancia de la salud no podrán ser usados con fines discriminatorios. El acceso debe ser limitado. No obstante, el empresario y las personas de los órganos de responsabilidades en materia de prevención serán informados de las conclusiones, pero no de los datos relativos, ¿no? a los datos médicos. Entonces, estas son las limitaciones y pueden tener acceso los delegados de prevención a la información y documentación
relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones y en particular a la prevista en los artículos 18 y 23 de esta ley. Cuando la información esté sujeta a las limitaciones señaladas, solo podrá ser suministrada de manera que se garantice el respeto a la confidencialidad. Bien, si estamos hablando de datos médicos que puedan limitar a un trabajador para el ejercicio de sus funciones, se le darán las conclusiones por parte del cuerpo médico, ¿no? Pero siempre que no se vulnere su confidencialidad. Recordemos el artículo 18 de la información, consulta y participación de los trabajadores. Hablaba de los riesgos, seguridad y salud del trabajo, todo lo que nos ha estado mencionando, las medidas, de las actividades de prevención, las medidas adoptadas. Y luego hablaba también que los representantes, las empresas que cuenten con representantes, recuerda, si son más de 6 trabajadores, tienen que tener representante, pues se consultarán directamente, eh, perdón, si son representantes, la información a que se refiere, todo el tema de las consultas, medidas y demás, el empresario lo hace con el representante y no con los trabajadores, para que sea más sencillo, ¿no? Y no obstante, el representante que tiene que informar a los trabajadores de lo que le diga el empresario, informará a cada trabajador siempre que sean riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo. Acuérdate, esto lo hemos visto, artículo 18. El empresario consulta, permite la participación en seguridad y salud. Bien, todo esto ya lo estamos viendo. Y el artículo 23, que no lo habíamos leído, está incluido aquí para un pequeño vistazo si quieres verlo. Habla de que el empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la documentación sobre el plan de prevención de riesgos laborales y a que se refiere el apartado 1 del artículo 16 de esta ley. Y habla esto, que el plan de prevención se integrará en la estructura organizativa, las responsabilidades, funciones, prácticas, procedimientos, en todo lo que es la empresa. Vamos, que no será superficial, será en todo. Esto es lo que viene a decir el artículo 23, que se guardará documentación al respecto de esto y el empresario está obligado a notificar por escrito a la autoridad los daños para la salud de los trabajadores a servicio que hubieran producido con motivo del desarrollo de su trabajo. Creo que esto también se decía en otro artículo. Como ya sabes que se está repitiendo constantemente, hombre, claro que el empresario informará a la autoridad sobre los daños que sufran sus trabajadores, no lo va a mantener en secreto, aunque le convenga a veces más, ¿no? Porque claro, el empresario deberá tomar medidas al respecto. Bien, vamos con el apartado C. Estamos en el ejercicio de las funciones de los delegados de prevención. Hemos visto A, hemos visto B. El A es acompañar a los inspectores, el B es tener acceso a la información y documentación, a que se refiere el 18 y el 23. El 23 ya ves que es potente también. ¿Hasta qué punto se integra el plan de prevención en la empresa? Oye, pues me lo informas. Como delegado de prevención tengo derecho a saberlo, para ver si estás cumpliendo. Independientemente de que tengas que guardarlo para la autoridad si te lo exige, pero ya te lo exijo yo, que para eso estoy trabajando aquí. Y represento a todo aquel que trabaja. Bien, C. Ser informados los delegados de prevención por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los trabajadores una vez que aquel hubiese tenido conocimiento de ellos, pudiendo presentarse aún fuera de su jornada en el lugar de los hechos para conocer las circunstancias de los mismos. Bien, el trabajador ha tenido un problema. Por supuesto, el empresario debía informar a la autoridad competente, pero también a los delegados de prevención. Así te lo dice el apartado C. Y el delegado de prevención se persona, aunque sea fuera del trabajo, para consultar, oye, ¿qué tanto daño te ha hecho, no? ¿O cuál ha sido la magnitud del incidente? Bien, D. Recibir del empresario las informaciones obtenidas por este, procedentes de las personas u órganos encargados de la actividad de protección y prevención en la empresa, así como los organismos competentes para la seguridad y la salud de los trabajadores, sin perjuicio de dispuesto en el artículo 40 de esta ley en materia de colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Bien, bueno, esto nos está hablando básicamente del servicio de prevención, ¿no? El empresario hace un servicio de prevención para instalar todas las medidas, entonces el delegado de prevención tiene derecho a recibir del empresario estas informaciones de los encargados de las actividades de protección y prevención. Y vamos a ver qué dice el artículo 40, colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ¿no?
Eso, los representantes podrán recurrir a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social siempre que vean que no se adoptan las medidas necesarias, ¿no? Yo como delegado de prevención o el representante, el trabajador o sus representantes pues pueden ir a la inspección. Luego las visitas de los centros de trabajo para comprobación de las actividades normativas, puede estar ahí el Comité de Seguridad y Salud, el delegado de prevención o en su ausencia, cualquier representante legal, pues para ver un poco qué es lo que pasa, ¿no? Luego, el artículo 40 nos dice también que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social informará a los delegados de prevención sobre los resultados de las visitas a que hace referencia el apartado anterior y sobre las medidas adoptadas como consecuencia de las mismas. Bien, entonces, bueno, tener en cuenta que el artículo 40 dice todo esto, que la inspección de trabajo y los delegados de prevención están en comunicación, toda la información debe ser clara, debe ser transversal, debe ser bidireccional, entonces todos están informados de todo. Y al respecto del apartado D, estas informaciones sobre prevención serán transmitidas al delegado de prevención, así como de los organismos competentes de la seguridad y la salud de los trabajadores, sin perjuicio de lo dispuesto aquí. Pues que todos le darán información al delegado de prevención. Y aquí habla de menos de 6 trabajadores informados de dichos planes, las organizaciones sindicales. Bueno, esto sí hay menos de 6 trabajadores. Detalles del artículo 40 tampoco interesan, no entra como tal, pero bueno, tenerlo en cuenta para que sepáis que entra mucha información a los delegados de prevención, a nosotros también. Bien, el apartado ahí ya lo vimos, lo de realizar las visitas, ¿no? A los lugares de... no, perdón, esto no lo hemos visto. En sus competencias, el delegado de prevención también debe realizar o puede realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer labor de vigilancia y control del estado de las condiciones de trabajo, pudiendo a tal fin acceder a cualquier zona de los mismos y comunicarse durante toda la jornada con los trabajadores de manera que no se altere el normal desarrollo del proceso productivo. F. Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo para la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, pudiendo a tal fin efectuar propuestas al empresario, así como al Comité de Seguridad y Salud, para su discusión en el mismo. Bueno, lo de recabar del empresario, proponer medidas que si no se adoptan por el empresario deberán ser motivadas. No para que el empresario diga, no, ya está. Hombre, si hay un comité de seguridad y salud, ahí está el empresario, sus representantes y obviamente se discute. Pero si no llegan 50 trabajadores y no hay comité de seguridad y salud, oye, motívamelo. G. Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de paralización de actividades a que se refiere el apartado 3 del artículo 21. Bien, si vamos al apartado 3 del artículo 21, veremos que se refiere a paralización de la actividad siempre que haya riesgo grave e inminente para su vida o su salud, ¿vale? Para el trabajador. Y esto recuerda que la autoridad en el plazo de 24 horas anulará o ratificará eh, el acuerdo, porque la paralización del acuerdo será comunicado inmediatamente a la empresa y a la autoridad laboral, ¿vale? Luego, decisión mayoritaria de los delegados de prevención. El acuerdo a que se refiere el párrafo anterior podrá ser adoptado por decisión mayoritaria de los delegados de prevención. Vale, si hay 3 delegados de prevención y uno cree, uy, debemos paralizar, pero 2 creen que no, pues bien, entonces no se paraliza, debe ser mayoritario. Ahora ya lo entendemos un poco mejor. ¿Ves este artículo que vimos, el artículo 21? Sin la información que tenemos ahora, se quedaba un poco corto. Dice mayoritaria, pero ¿cuántos delegados debe haber? Ahora ya lo sabes. Entonces, como te digo, todo lo anterior es base, pero también sabiendo todo esto se entiende mejor la base. Bien, los informes que van a emitir los delegados de prevención, esto ya lo vimos, en el plazo de 15 días, a lo que se refiere al apartado C, al apartado 1, letra C, ¿no? El tiempo mínimo indispensable. El empresario quiere tomar unas medidas, te consulta al delegado de prevención. El delegado de prevención debe ser rápido también en su contestación.
4. La decisión negativa del empresario a la adopción de las medidas propuestas por el delegado de prevención a tenor de lo dispuesto en la letra F del apartado 2 de este artículo deberá ser motivada. El apartado F, recuerda, era recabar del empresario la adopción de las medidas de carácter preventivo, eso que acabábamos de ver. Debes motivármelo. Bien. Bueno, aquí está el artículo, un poquito más compacto, sin tanto subrayado, por si te lo quieres leer. Deberán ser informados, recibir del empresario, realizar las visitas, recabar, proponer los informes, la decisión, ¿vale? Este es el artículo 36 que, como ves, ocupa nada, pero una vez lo empiezas a estudiar y ves que hace mención a otros artículos, pues obviamente aquí pues ocupa un poco más, ¿no? Vale, pues visto este artículo 36, nada, si tienes alguna duda, pónmelo en los comentarios y lo discutimos, lo hablamos, resolvemos dudas y si necesitas una clase aclaratoria sobre un punto en concreto, me da igual que dure 15 minutos, no me importa grabarme para asentar un poquito mejor esto, ¿no? Bien, el artículo 36 visto, lo próximo que veremos será el Comité de Seguridad y Salud, que ya será el final de nuestro tema y haremos un pequeño repaso si quieres. Entonces, bien, lo voy a dejar aquí y voy a dejar aquí nuestra super X. A ver, una especie de estrella así extraña con el círculo y una flecha. ¿Vale? Haremos una tercera parte, no sé si es la tercera o la cuarta. Bueno, ya sabes que los vídeos van linkados, puedes buscarlo, preguntarme. Y terminamos ahí con Comité de Seguridad y Salud, pequeño repaso general recordando esta ley. Y ya finiquitamos esta ley de 32 páginas que tenemos aquí. Bien, si te gustó este vídeo, el resumen, cualquier aclaración, todo esto, dale like para apoyar al canal, para seguir haciendo más vídeos, suscríbete a la campanita para recordar, pues, para que te avisen, ¿no? Cuando subamos más vídeos. Y listo, nos vemos próximamente. Hasta luego, chao, chao, a estudiar.